Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Dos historias jamás contadas. ¿Alguna vez has escuchado, esta es la historia más grandiosa jamás contada? Es como decir, la historia más grande de todo el mundo. ¿Alguna vez has escuchado eso? ¿Y cuál es esa historia? Pues te quiero compartir dos historias. Cada una de ellas se interpreta como que esta es la historia más grande jamás contada. So, vamos a ver estas dos historias de un punto de vista natural. De un punto de vista que nosotros podamos mirar la historia y decir y reconocer si tiene sentido en nuestro presente, peso y significado. Así que voy a comenzar con la primera de estas dos historias. La primera historia jamás contada, la más grande jamás contada, es lo que conocemos como la historia del Éxodo. Algo significativo es que cuando en inglés se escucha decir the greatest story ever told, la palabra story, nosotros tal vez la traducimos como historia, pero en sí story es un cuento. Eso es como decir el cuento más grandioso jamás contado. Algo que yo he aprendido a través de la historia ha sido el peso de los símbolos y de los cuentos, de las historias. Las historias o los cuentos a través de la historia de la humanidad he aprendido que tienen más peso que la verdad de la historia. La mayoría de la gente, las masas, billones de personas, son más fácil de administrar a través de cuentos, a través de historias. No por la verdad. Para muchos, desde niños que nacieron, como yo, que desde que nacimos fuimos condicionados a lo que nuestro sistema, nuestro idioma, nuestra educación, nuestras tradiciones de fe, nuestras familias, ¿ves? Toda esa burbuja nos condicionó a creer lo que dentro de esa burbuja formalizaba la realidad, la seguridad, la estabilidad de los ciudadanos dentro de ese lado del mundo o dentro de lo que yo llamo burbuja o sistema, que condiciona a las personas a creer desde niños en todas estas cosas. Y por eso desde niño todo lo que te enseñan, como viene de tus padres, viene de personas, líderes y personas que a través de la sociedad son reconocidas, maestros, doctores, legisladores o políticos, y todo lo que formaliza, pastores, reverendos, todo, formaliza entonces la seguridad, la credibilidad de entonces todo esto tiene que ser verdad. Y así se condicionan a niños para que ya desde los 7 años en adelante su ideología, su mentalidad para ser y seguir con lo que se le condicionó fue formalizada, y desde ahí en adelante siguen creciendo basado al desarrollo de la vida y se sigue solidificando lo que desde niño se le implementó. Ya cuando van llegando a su adultez, ¿ves? Para ellos todo esto es
verdad, 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 porque fue lo que se me condicionó desde niño. Y desde adulto no se corrobora ni se cuestiona nada. Por ende, cuando se escucha algo diferente a lo que desde niño condicionó a uno, pues uno tiende a rápido rechazarlo, juzgarlo, estás mal. Porque naturalmente va en contra de la condición que tenemos. Cuando miramos la historia, y por eso, cuando miramos esta primera historia, como decir, la historia más grande jamás contada, tiene que ver con la historia del pueblo judeo hebreo, donde nos cuenta desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, desde el libro de Génesis hasta Malaquías, lo que llamaríamos el Viejo Testamento, aunque cuando uno mira su literatura, lo que se llama el Tanakh, su literatura no está en el orden cronológico que como en las Biblias occidentales nos las enseñan, desde Génesis hasta Malaquías. No está así, porque para ellos, por esta historia jamás contada, la historia más grandiosa, tiene que ver con la historia del éxodo, de la salida. Tiene que ver con la historia de cómo un pueblo, a través de muchas situaciones, ha crecido en el mundo. Y por eso la historia se resume en el camino del pueblo hacia la tierra prometida. Piensa en esto. Habrá la posibilidad que nuestro mundo, en nuestro presente, sea administrado por personas que a través de su dinámica, a través de su formalización, a través de su mundo, a través de cómo desde que nacieron fueron enseñados y fueron instruidos en sus historias. El mundo en nuestro presente está llevando a cabo, personas en poder están llevando a cabo el cuento más grandioso jamás contado. El cuento para unas personas. El cuento de la tierra prometida. El cuento de cómo unas personas, un pueblo de la nada, por eso del éxodo, de la esclavitud, salieron y atravesaron un mar. Cuando históricamente nosotros, tú en tu contexto, donde quiera que estés viendo este video, cuando tú has visto el agua separarse por sí sola y quedar en seco un camino? Jamás, ¿verdad? Ahora te pregunto, en un cuento, ¿se puede eso evidenciar? ¿Se puede mostrar? ¿Se puede leer en una historia, en un cuento? Que si un símbolo como el agua tiene un peso significativo en una historia, en un cuento, porque representa algo. Imaginémonos que el agua representa una pared. El agua representa aquello que obstruye a personas a que sean libres.
Y qué significativo es que en su historia, su Dios, el Dios de su literatura, es el Dios de este pueblo escogido, entonces causó que el mar se abriera para que ellos caminaran por tierra seca. Qué significativo sería de generación en generación contarles a los chicos, a los niños, como Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Shema, escucha. Dice que perpetuamente cuentes estas historias de generación en generación. Y todas las historias que fueron formalizadas para distinguir a este pueblo de la esclavitud hacia la tierra prometida, hacia la gloria. ¿Serán todas estas historias de nuestra vida del pasado, que si uno saca el tiempo para investigarlas cada una, puede topar, puede encontrar todas las evidencias, sí, de que Job existió y vivió en esta tierra, de que Abraham y los patriarcas existieron, de que Moisés existió, de que David, Goliat también, Salomón, todas estas personas, tal y como esta literatura nos informa, todos ellos existieron históricamente, o todos ellos forman parte de la grandiosa historia jamás contada, de las historias que forman parte para un pueblo para excluirse y distinguirse de otras naciones en un contexto histórico donde crearon sus historias, crearon a través de sus historias la imaginación, la utilizaron, y a través de la imaginación, a través del trasfondo histórico de otras historias, de otros reinos e imperios, crearon todo una historia o toda una historia para diferenciarse de las naciones, y le dieron nacimiento a su Dios, al Dios estatal, al Dios de su literatura. Y por ende, entonces leemos cómo esa exclusiva relación del Dios y su pacto, del Dios y su pueblo, del Dios y sus promesas, no con las naciones, no con los gentiles, no con los egipcios, no con los cananeos, no con los africanos, nada con los hindúes ni los orientales chinos, nada, nada. Solamente con este pueblo. Y vemos entonces, históricamente, naturalmente, el interés del ser humano en la historia, creando historias, cuentos, para entonces, a través de sus cuentos y sus historias, desarrollar legislaciones. Porque imaginémonos qué poder le da a unas personas cuando dicen que desde la historia, el testador, que viene a ser el Dios del universo, el que creó todo, ahora ese que tiene el control, el poder del oro y de la plata, de toda la tierra, de todos los terrenos, de toda la humanidad, ese hizo solamente un pacto, una alianza, y juró por él mismo para con nosotros
promesas, si lo obedecemos. ¿Qué significativo es eso? El testador. El testador es la persona que tiene el poder para crear un testamento. Imaginémonos el testador, el dueño del universo y del mundo y de todo lo que en él es. Él dice, yo soy el dueño de esto y ahora ustedes, yo se los doy. Y aquí está ese testamento que dice esa verdad. Cuando naturalmente, históricamente, los creadores del testamento fueron seres humanos como tú y como yo, que basado a su trasfondo natural histórico, crearon sus historias. Y en la evolución de la vida, de la historia, entonces han creado nuevas historias. Por eso que dicen que las historias de la Biblia, más de 1400 años, más de 40 diferentes autores por diferentes años. Y qué significativo que todos inspirados por Dios y han escrito una sola historia. Cuando eso es solamente una base de fe, de creer. ¿Quién puede mostrar evidencias de eso? Esta literatura claramente demuestra lo contrario, que fue toda escrita por una sola conciencia eterna espiritual o por un solo Dios. Cuando realmente quien estudia la historicidad, quien estudia los principios, las ideas que esta literatura comparte en estos 66 libros, se ve una vasta diferencia. Y por ende, entonces nos trae hasta nuestro presente. En esta primera, como decir, de estas dos historias, en esta primera, la historia jamás contada, la más grande y más significativa, el Éxodo. Lo que se llama el trayecto o el camino del héroe de personas presas, esclavas, sin nada, perseguidas a través de la historia, hacia la gloria, hacia la tierra prometida, hacia la adquisición de bienes materiales. Y si miramos y abrimos los lentes de nuestro entendimiento hoy en nuestro presente, en el siglo XXI, miremos la realidad hecha verdad del logro natural de las personas de la historia. Cuando miramos los medios que tienen el poder para influenciar a billones de personas en el mundo. ¿Quiénes son la mayoría de las personas en control de esos medios, corporaciones, compañías, movimientos? Son las personas del pueblo. Entonces, por eso quería compartir esta realidad de cómo historias, cuentos a través de la historia tienen mucho peso y son más significativos que la verdad. Por eso Jesús, y conocemos de ese texto significativo en el libro de Juan, cuando Jesús en la historia dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Para muchos pensamos que lo que creemos es la verdad. Y nunca hemos tomado el tiempo para investigar si lo que genuinamente creemos, lo que nos formalizó y condicionó desde niño,
es verdadero, es históricamente real. Yo personalmente me di cuenta de eso, de que viví condicionado a cómo fui formalizado por mi sistema. Y cuando tomé el tiempo de investigar mis creencias por conocer la verdad, entonces todo cambió. Y por eso estos videos, no para cambiarle la mentalidad a nadie, sino para compartir. Y si estás en este momento preciso con genuino deseo de crecer, de entender mejor la realidad de la vida, de entender mejor todo lo que formalizó tu vida y todo lo que para ti hoy es tu identidad, lo que más tú valoras, pues entonces tomemos el tiempo de genuinamente, déjame conocer por qué yo creo en esto que yo creo. Porque la realidad de nuestro presente nos está demostrando las intenciones de seres humanos en llevar sus historias a la máxima realización. Imaginémonos que el cuento es salir, el grandioso cuento del Éxodo es salir de la esclavitud hacia la tierra prometida. Y si la tierra prometida no tiene nada que ver con Jerusalén e Israel, si la tierra prometida tiene que ver con la adquisición de todo lo que tiene valor en el mundo entero. ¿Y qué son las cosas que tienen valor? Es la tierra, y eres tú y soy yo. Y es la tierra, es cada ser humano. La vida, la naturaleza. Ahí es donde está el valor. Imaginémonos si la ideología de personas a través de la historia es cómo de alguna forma nos posicionamos para lograr todo esto. Adquirir y tener control de toda la tierra. Porque el testador, porque el dueño del universo, nuestro Dios, nos dijo que si lo obedecíamos, Él no las iba a dar. En los cuentos. Esa es una de estas dos historias. La segunda historia más grandiosa jamás contada, para entenderla naturalmente. Cuando digo naturalmente es para que así como entendemos la primera historia naturalmente, que pasamos de los cuentos a ver con nuestro entendimiento en nuestro presente cómo seres humanos naturalmente están controlando el mundo, están controlando todo lo que hacemos, todo lo que comemos, todo lo que nos entretiene, dónde trabajamos, cómo administramos y cómo vivimos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Imaginémonos y veamos esta realidad de esa primera historia naturalmente, de cómo historias de que tú serás cabeza y no cola, de que tú prestarás y no pedirás prestado, de que como dice Isaías capítulo 49 verso 6, tú, refiriéndose a Jacob, refiriéndose a Israel, refiriéndose al pueblo, tú serás luz para los gentiles, tú serás luz para las naciones,
tú serás la cabeza de las naciones. Imaginémonos si esas historias tienen una connotación presencial natural en nuestro hoy. Podemos ver, podemos percibir esa realidad en nuestro mundo. Entonces la segunda historia, naturalmente entendida, es lo que llamaríamos la revelación de Cristo. Una historia que desde el oriente revela el reino de Dios dentro del ser humano. Una historia que enseña la vida pura, justa, sincera, verdadera, pacífica, en hermandad, que desde el oriente se originó a través de historias, a través de literatura, a través de poemas, a través de oraciones, a través de cánticos. Pero que desde el oriente, el Dios Brahman, la esencia o la manifestación de Dios al mundo, Krishna, el Espíritu de Dios que se reveló dentro de los hombres. Y desde el oriente, esa historia lo que cuenta es el ser humano como en su presente necesita despertarse y reconocer las fuerzas internas que lo influencian, que lo impulsan, que lo animan diariamente a vivir por. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los genuinos motivos que impulsan ese pensamiento que contiene la energía, que contiene la fuerza, que contiene el interés de actuar en cierta forma? Históricamente, esa realidad interna del ser humano es lo que a través de la historia comparte con ya sea el yin y el yang. Vemos lo blanco y lo negro, la dualidad, dos puntos de vista, Dios y el diablo, Dios y Satanás, el bien y el mal, la justicia y la injusticia, el amor y el odio, la paz, la guerra. Y a través de la historia se han creado historias para enseñar esa realidad natural que solamente existe dentro de cada ser humano, dentro de la mentalidad, dentro de las emociones, sentimientos, dentro entonces de cómo el ser humano, por la realidad de su contexto, por la realidad de cómo desde que nació fue condicionado por su idioma, por su educación, por sus tradiciones, por sus sistemas sociopolíticos, por aquello que desde niño se le condicionó a creer que esto es paz, esto es seguridad, esto es felicidad, esto es amor, esto es hermandad. Y fue condicionado a ver ciertas palabras de un punto de vista. Esto es Dios. Y a través de la historia, lo que estamos es solamente condicionados. Es como decir, imagínate una pizza que está partida en 8 pedazos. Se nos da un pedazo de esos 8 y se nos dice, este pedazo es todo, toda la pizza.
Y así nos condicionan a creer que este pedazo que yo tengo de pizza es toda una pizza. Así es la forma que miramos la historia. Y basado en las historias, en los cuentos de la historia, se nos condiciona entonces a creer en que este es nuestro Dios, esta es nuestra religión, esta es nuestra verdad, esta es nuestra vida, esto es bueno, esto es malo, esto es Dios, esto es el diablo. A esa mente dualista, dividida, y a ser influenciados porque la paz, la seguridad, la estabilidad, el bien, todo lo de valor se encuentra allá afuera. De alguna forma, a través del sistema sociopolítico se puede alcanzar paz, seguridad, contentamiento, si se hace esto, si se hace aquello, si uno se educa así, si uno come esto, si uno practica esta tradición, si uno lee esta librería y no aquella. Así se condiciona a las personas a este mundo exterior, ignorantes de cómo su ser interno siempre desde que nació es y opera. Y por ende vemos esa grandiosa historia jamás contada. Desde la historia que quieren despertar a las personas, quieren alumbrar, quieren iluminar. Por eso a Jesús le dijeron: tú eres el Cristo. Pedro, cuando él les preguntó: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Tú eres el Cristo. Si entendemos esa declaración de Pedro con un entendimiento oriental, le está diciendo: tú eres el Buda, tú eres el ser sobrenatural, tú eres el ser iluminado, tú eres el ser con una conciencia que entiendes tu naturaleza humana y has desarrollado el dominio de ti mismo ante todas las experiencias del mundo exterior y todas, como decir, las influencias en el sentido de deseos. Ten esto, busca aquello, vive por esto, no permitas que esto te pase, no dejes que esto te pase. Y así el ser humano siempre está en ese, como decir, en esa montaña rusa de las emociones. Y aquí vemos la grandiosa historia natural que llamamos espiritual, pero todo lo espiritual es para concientizar al alumno, al discípulo, al devoto, al estudiante, al que tiene oídos, que quiere entender la realidad de la vida para vivirla. Y en este caso, estos principios espirituales enseñan esta conciencia, esta mentalidad que se requiere desarrollar. Y comienza con lo que los evangelios llaman el reino de Dios. El reino de Dios es entonces, naturalmente hablando, la realidad del ser de cada individuo dentro de sí mismo, donde único Dios existe. Dentro de la conciencia y el corazón que se hacen uno a través del entendimiento de todo lo que Dios es. Se hace uno, se hace un espíritu, una unión con todo lo que Dios es como ley de vida. Y por eso, ley de vida eterna. La vida eterna históricamente no tiene nada que ver con el futuro.
La vida eterna siempre históricamente tiene que ver con todo lo que es el pasado, con todo lo que es valorable para vivir por y a través de las historias del Oriente que antecedieron los cuentos del Occidente. Enseñan que la ley por la cual vivir, la ley de la vida eterna, es la justicia, es la hermandad, es la paz, es el amor, es el respeto mutuo, es esa ley de oro. El cuento más grandioso jamás contado, esta segunda versión, tiene que ver con esa iluminación dentro del ser humano. Por eso, a través de la historia, el Espíritu de Dios hace cabida dentro del ser humano. El Espíritu de Dios resucita al ser humano. En las historias del Oriente, como el Bhagavad Gita, que yo menciono mucho aquí, el Espíritu de Dios, en la historia del Bhagavad Gita, Krishna, como la representación visible en esta historia, en este cuento, en esta parábola, como la representación visible de Dios ante Arjuna, el devoto discípulo en esta historia. Arjuna se encontraba ignorante de quién estaba ante él. Y por eso no lo veía, no lo percibía, no entendía. Por eso estaba ciego a la realidad de la esencia, a la manifestación de Dios frente a él. Y por eso en este poema, en esta historia espiritual, en 18 capítulos, revela el Espíritu de Dios dentro del ser humano. Revela al ser humano la naturaleza de cómo en su contexto y en su presente, cómo vivir justamente, cómo vivir, actuar, pensar, hablar y todo lo que hace es solamente por el bien, por procurar la hermandad entre todos, porque ve a cada persona y a todos lo ve en una sola forma. Y esa una sola forma es como decir, solo lo que existe, solo lo que veo, solo lo que es, solo lo que entiendo es esto que llamo Dios. Este espíritu, esta ley, esta unión, esta energía, esta realidad, esta presencia que es y que causa nuestra vida. Y a través de la historia, vemos cómo en las historias, vemos cómo en los evangelios, buena noticia, la buena noticia de esta revelación, la buena noticia que viene a ser el cuento más grandioso jamás contado, tiene que ver con esa vida posible dentro de cada uno de nosotros. Tiene que ver con esa conciencia y cómo la desarrollamos, cómo practicamos diariamente para genuinamente ser en nuestro presente la mejor versión de cada uno de nosotros. Ser auténticos y reales. Y esa es la única forma y la más, como decir, real de manifestar todo lo que Dios es. Y como les dije desde el principio, en este video estamos hablando de un punto de vista natural y no de un punto de vista teológico, de fe, de cómo se interpreta de Génesis, Apocalipsis, todas estas historias.
Estoy compartiendo contigo la historia, sus historias y la realidad natural de estas historias. Lo más significativo es entender la enseñanza de Cristo. Cristo que representa ese aliento. ¿Ves? Un espíritu. Las palabras, cuando uno habla, sale una fuerza, sale un poder, sale un aliento. A eso es lo que se llama el espíritu. Y las palabras son espíritu y son vida. Las palabras, cuando se entienden, motivan a la persona, animan a la persona hacia algo. Por ende, personas que son ignorantes, personas que estaban muertas, personas que estaban como a través del Nuevo Testamento nos enseña simbólicamente, con el lenguaje figurativo, estaban muertos espiritualmente. Cuando uno lee Juan capítulo 5, versos del 20 en adelante, uno puede ver cómo habían personas en las tumbas y Dios los resucitó. Y después como el Hijo, Cristo, asimismo resucitó a los que Él quiso de la muerte, de la tumba. Todo esto es lenguaje figurativo, un cuento, pero ese cuento tiene un poder, porque ese cuento nos está enseñando siempre en el contexto de la audiencia, está enseñando su propio ser interior. Estás iluminado, ves, entiendes la realidad y vives por lo verdadero de la vida. Tus acciones revelan paz y contentamiento, sinceridad y bien. Revelan calma y seguridad. Revelan que no dependes de un mundo exterior porque dentro de ti lo tienes todo. Eso es alguien iluminado en Cristo, en el espíritu de esta vida, en el aliento por el cual vivir, en la motivación por el cual accionar diariamente. O están en tinieblas, están muertos, están esclavos, están como Arjuna en el Bhagavad Gita, ciego, no veía, no entendía. Y son las personas que a través de los evangelios, como el mismo Mateo capítulo 16, verso 24, cuando Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos en el contexto del primer siglo, y el eco del espíritu y de la enseñanza espiritual desde la historia, una enseñanza universal, siempre presente, porque es el mismo espíritu cuando dice, como en Mateo capítulo 16, 24, el que quiera seguir en pos de mí. ¿Quién es ese mí? Ese mí es lo que este cuento, el cuento más grandioso jamás contado, revela. Ese mí es ese espíritu dentro del ser humano que lo motiva a vivir por todo lo verdadero y lo justo. Y por eso, como en Mateo 16, 24, el que quiera seguir en pos de mí, de esta vida, de esta verdad, de esta realidad como presencia eterna, como ley de justicia, rectitud, bien, paz, gozo, felicidad, seguridad, contentamiento, no violencia, hermandad, afecto, pureza. El que quiera seguir en pos de mí, de esta realidad y verdad, tiene que dejar su egoísta manera de vivir. Tiene que renovar su conciencia oscura. Tiene que remover ese ojo malo.
que preserva a que el cuerpo sea malo, como Mateo capítulo 7 nos dice, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será malo. Si la forma en como tú piensas es injusta, es hipócrita, es superficial, es egocéntrica, tus acciones revelarán lo mismo y la ley de la vida te dará el justo juicio y pago como recompensa de tus acciones. Causa, efecto, siembra, cosecha. Mala actitud, malos deseos, hipocresía, superficialidad, apariencia, ángeles vestidos de ángeles cuando internamente son lobos. Personas que viven por el mundo exterior de los deseos, están cautivos a los deseos, a los placeres, a los momentáneos, y creen que su paz, felicidad, contentamiento y seguridad se encuentra allá afuera, y por eso viven incómodos. Las presiones de la vida. Y aquí en la historia más grandiosa jamás contada, eso es lo que nos revela la esencia de cultivar la paz, el contentamiento, la felicidad, la salud, el bien, la sinceridad, el amor, el respeto, el servicio, la pureza de pensamientos, palabras y acciones, que siempre ha estado dentro de cada ser humano. Las religiones y las tradiciones por eso llevan a los seres humanos a que algún día ya en el cielo todo pasará. Cuando estemos allá vendrá la paz y la seguridad y el bien. Algún día vendrá un Salvador a rescatarnos y a liberarnos. Algún día vendrá un héroe a salvar y a cambiar el mundo entero, porque el mundo está malo. Y no entendemos las dos historias más grandes jamás contadas. Es la realidad por la cual hoy nuestra vida es. Estas dos historias hoy son. Tú y yo decidimos cómo vivir en ellas. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.